Este vídeo es posible gracias a Holafly, la solución para disfrutar de datos ilimitados en tu próximo viaje en cuestión de segundos. Te contamos más en un momento. Alemania, el hasta hace no mucho gran bastión de la estabilidad y motor de la prosperidad en toda Europa, está rota. Y no estoy exagerando. Su modelo económico hace aguas. El crimen y los problemas de integración de millones de inmigrantes se han disparado. El marco político está más fragmentado y polarizado que nunca. Y ahora, para colmo, la llegada de la administración Trump lo ha terminado de poner todo patas arriba, hasta el punto de que el futuro canciller ha sido muy claro. Europa tiene que prepararse para la ruptura con Estados Unidos. Queridos amigos, amigas, se acaban de celebrar las elecciones en Alemania, las elecciones con el nivel más alto de participación desde 1987. Y la verdad, no se han producido muchas sorpresas. Ha ocurrido básicamente lo que se esperaba que ocurriese, con algunos matices. Por un lado, la CDU, el partido de centro-derecha histórico de Alemania, ha ganado las elecciones. Eso sí, con un apoyo ligeramente menor al esperado. Pero da igual, porque este hombre que veis en pantalla, Friedrich Merz, se convertirá probablemente en el nuevo canciller de Alemania. Luego os contaremos más cosas sobre él. Luego, por otra parte, tenemos a los auténticos triunfadores de estos comicios, o al menos, ¿cómo decirlo?, a los triunfadores emocionales de las elecciones, es decir, a los partidos que salen claramente reforzados de estos comicios. ¿Y quiénes son estos triunfadores emocionales? Pues hablamos de dos formaciones políticas, cada una de ellas situada en un extremo del arco político. En primer lugar, Alternativa por Alemania, porque sí, esta vez los pronósticos se cumplieron. La AfD se ha hecho con algo más del 20% de los votos, duplicando sus resultados de 2021 y convirtiéndose en la segunda fuerza política del país. Y eso que hablamos de una formación política que se ha ido radicalizando cada vez más. En nuestro último vídeo, aquí en VisualPolitik, ya os contamos cómo ven el tema de la inmigración. Luego, en segundo lugar, como vencedores emocionales de la jornada electoral, tenemos también a la izquierda dura del Die Linke, una formación que se ha pasado la campaña lanzando mensajes como estos. No os rindáis, resistid al fascismo, ocupad las barricadas. Esta señora es, por cierto, conocida ni más ni menos que como la Reina Roja. Pues bien, el caso es que en estas elecciones esta formación se ha hecho con unos 4 millones de votos, lo que supone que esta agrupación política ha pasado de ser un partido al borde de la extinción a meterse de lleno en el corazón de la política alemana. Siempre he creído que en la izquierda volveríamos a subir, pero más del 8% es algo inimaginablemente grande. Y sabéis que esta subida vertical de dos partidos tan escorados a los extremos por cada lado tiene mucho que ver con esto. Exactamente, los jóvenes se han volcado con ellos, los han votado masivamente. Estas dos formaciones políticas han arrollado entre los menores de 34 años. Y ojo, porque estamos hablando de que si añadimos al BSW, un partido de corte estalinista, entonces el resultado es que más del 50% de los votos de los más jóvenes han ido a parar a estas tres formaciones radicales. ¿Y qué quiere decir esto? Pues probablemente que las redes sociales han cambiado por completo la forma de hacer política. Por ejemplo, los discursos de Die Linke se han hecho tremendamente populares en redes como TikTok. ¿Y cuál es el problema? Pues que el resultado de esta nueva forma de hacer política tiende a ser un voto muchísimo más escorado a los extremos. ¿Y sabéis quién lleva años trabajando las redes sociales a lo bestia? Exacto, la Rusia de Putin. Pero amigos, de eso hablaremos otro día. Luego, además, la subida de la AfD, como ya os contamos en nuestro último vídeo, tiene mucho que ver con una fractura no resuelta entre las dos Alemanias. Los antiguos territorios de la RDA cada vez están social y políticamente más lejos de la Alemania occidental. Aquí los números no dejan lugar a la duda. Prácticamente hablamos de dos países totalmente distintos. Pues bien, en cualquier caso, y antes de pasar a lo realmente importante, podemos decir que los resultados en Alemania se pueden resumir tal que así.
La CDU ha ganado, pero no ha conseguido apoyo suficientemente como para seguir soltera. Tendrán que buscar pareja para formar gobierno. La AfD sigue creciendo como la espuma. Los socialdemócratas de Olaf Scholz se han desplomado. La izquierda dura del Die Linke ha dado la sorpresa, reventando entre los votantes más jóvenes. Y luego los verdes pues siguen ahí. Pero esta vez ya no pintarán gran cosa, ya no son necesarios. En resumen, que Alemania seguirá teniendo un parlamento muy fragmentado, pero esta vez estará además mucho más escorado a los extremos. Y por eso lo más probable es que el nuevo gobierno que se forme nazca de un gran acuerdo de coalición entre la CDU y los socialdemócratas. Pero de eso hablaremos más tarde. Amigos, estos han sido los resultados. Esta es, por así decirlo, la parte más fácil de este vídeo. Ahora lo que nos toca es analizar las consecuencias de unas elecciones que pueden definir no solo el futuro de Alemania, sino de toda Europa. Y ojo, porque parece que se avecinan curvas, ojo con estas declaraciones del quien va a ser el nuevo canciller de Alemania. Estoy en estrecho contacto con muchos primeros ministros y jefes de estados de la Unión Europea y para mí es una prioridad absoluta fortalecer Europa lo más rápidamente posible para que logremos la independencia de los Estados Unidos, paso a paso. Ahora bien, ¿qué va a pasar con Alemania y cómo demonios hemos llegado hasta aquí? Pues... Hoy en VisualPolitik vamos a ver qué es lo que está pasando y qué podemos esperar, pero ya que estamos en Alemania, déjame darte un consejo. Si nos ves desde fuera de Europa y tienes pensado visitar este continente, hay algo que te va a hacer falta. Exactamente lo mismo que os hará falta a los que vivís en Europa y vais a viajar al extranjero. La conectividad. Os lo digo por experiencia, ya sabéis que en la Visual Factory viajamos un montón. Pues bien, lo cierto es que Olafline nos ha hecho la vida mucho más cómoda. Piénsalo, llegas al extranjero y ¿cómo te orientas? ¿Cómo superas la barrera idiomática? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo pides un Bolt o un Uber o lo que sea? ¿Cómo te mantienes al día con los correos? Necesitamos nuestros teléfonos y necesitamos conexión a internet. Pues bien, por suerte tenemos Olafly. Con Olafly te puedes olvidar de los costosos servicios de roaming internacional. Su eSIM no solo te conecta de manera instantánea en más de 200 países, sino que además lo hace con datos ilimitados. Y lo mejor, no necesitas abrir tu móvil para cambiar la tarjeta SIM. Simplemente compras tu plan en su app o en la web, instalas la eSIM con un código QR o desde su app y... listo, puedes creerme, conectarte es muy rápido y sencillo. De esta forma podrás explorar nuevos lugares, comunicarte con tu alojamiento al llegar o compartir las mejores fotos y momentos con tu familia y amigos sin interrupciones ni preocupaciones. No lo dudes, si quieres mantenerte conectado en tu próximo viaje, hazme caso y prueba Olafly. Además, utilizando el enlace en la descripción obtendrás un 5% de descuento en cualquier plan, así que mejor imposible. Los cimientos alemanes se vienen abajo. Lo primero que tenemos que saber es cómo demonios hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué los alemanes parecen estar echándose cada vez más en brazos de fuerzas políticas profundamente escoradas a los extremos? Pues veréis, esto tiene mucho que ver con lo que decía hace no mucho tiempo Robin Winkler, el economista jefe del Deutsche Bank en Alemania. Calificó la situación actual en el país germano ni más ni menos que como la crisis más pronunciada desde la posguerra. La economía no crece. Fijaos sin ir más lejos en este gráfico. En él podemos ver cómo el motor económico germano ha gripado por completo. Las fábricas ahora están cerrando y la producción industrial se ha desplomado casi un 20% desde el año 2017. Grandes fabricantes nacionales como el grupo Volkswagen están inmersos en una crisis sin precedentes. Y eso no es todo. Desde la invasión rusa de Ucrania y el cierre de las plantas nucleares decretado por Angela Merkel, el precio de la energía se ha más que triplicado. Las grandes olas migratorias también de la era Merkel se han traducido en tasas de criminalidad mucho más altas. Y para colmo, las infraestructuras alemanas se caen a pedazos. Y no solo hablamos de carreteras, puertos y aeropuertos, también de otro tipo de infraestructuras que en el mundo actual pueden también ser absolutamente críticas. ¿Queréis un ejemplo concreto? Pues fijaos, mientras que en España el 90% de las conexiones a internet se realizan por fibra, en Alemania este porcentaje es de apenas el 11%. En otras palabras, que últimamente en el país germano todo parecen malas noticias. Los altos impuestos, las grandes regulaciones, las malas decisiones energéticas con el cierre de las plantas nucleares y las políticas bien queda de Bruselas los están barriendo.
Y todo esto, lógicamente, es en gran medida lo que explica los resultados que hemos visto en estas últimas elecciones. Así es exactamente cómo hemos llegado hasta aquí. Y por cierto, en Visual Economic y también en Si lo hubiera sabido, os hemos contado en varios vídeos muchos más detalles sobre el hundimiento que está sufriendo el músculo de Alemania. Así que, si queréis saber más, solo tenéis que pasaros por estos canales. Pero dicho esto, la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Quién es Friedrich Merz y qué diantres defiende? Pues bien, veámoslo. ¿Se avecinan curvas? El nuevo gobierno no lo va a tener nada fácil. Le va a tocar lidiar con la crisis económica, con la necesidad de reconstruir sus fuerzas armadas, con los constantes envites de Donald Trump, con la amenaza de Vladimir Putin y con las negociaciones de la paz en Ucrania. Al frente de este gobierno estará casi con total seguridad el líder de la CDU, Friedrich Merz, un político con los bolsillos llenos gracias a su trabajo en la gestora de fondos americana BlackRock y que es popularmente conocido como el anti-Merkel. No solo porque, según parece, se lleva fatal con ella, sino porque también mantiene posiciones muy diferentes en campos absolutamente claves. Por ejemplo, Merz tiene posiciones duras hacia la inmigración. Defiende más o menos la energía nuclear, las bajadas de impuestos e incluso parece apoyar terminar con el límite a la deuda pública establecido en la propia constitución del país. Lo dicho, un anti-Merkel en potencia dentro del mismo partido. Un tipo que ha reconocido tener ni más ni menos que a Ronald Reagan como uno de sus grandes referentes políticos. Claro que, con todo, probablemente su reto más importante sea precisamente este. El ganador de las elecciones de Alemania promete independencia de los Estados Unidos. No hubiera pensado que tendría que decir algo así, pero después de las declaraciones de Donald Trump, está claro que los estadounidenses, al menos este gobierno estadounidense, son en gran medida indiferentes al destino de Europa. Y ojo, porque el casi seguro nuevo canciller alemán ha dicho que no tiene claro siquiera que la OTAN tenga futuro. Amigos, esta vez los alemanes, al menos los políticos alemanes de los partidos de toda la vida, le han visto las orejas al lobo. Por un lado, saben que la ruptura de los lazos comerciales con Estados Unidos puede provocar un terremoto económico en el país. Hasta ahora pensaban en poder manejarlo, pero ahora ya no están nada seguros de poder hacerlo. Así que necesitan encontrar un nuevo camino y lo necesitan urgentemente. Por otra parte, y aunque suene descabellado, los políticos alemanes también se han dado cuenta de otra cosa. Un ataque híbrido a gran escala o de guerra convencional de Rusia contra un territorio de la Unión Europea sin la protección de Estados Unidos podría ser algo devastador para el continente. En algunas partes de Europa, como España o Italia, este escenario puede resultar muy descabellado. Pero amigos, lo cierto es que a medida que te aproximas a la frontera con Rusia, los europeos cada vez se fían menos. Y eso es lo que explica que Friedrich Merz básicamente está diciendo que esta es la hora de coger el toro por los cuernos. O se actúa rápidamente o se corre el riesgo de que la crisis económica y política se extienda y al final toda Europa caiga bajo el control de partidos radicales con una característica común: su simpatía por el Kremlin. Así que lo que ahora podemos esperar de su gobierno parecen ser sobre todo tres casos. Primero, más liderazgo en Europa, algo que Scholz en los últimos años no ha tenido. Segundo, más gasto militar para empezar a reconstruir de una vez por todas el ejército alemán. Y tercero, una política económica totalmente nueva, con más gasto público y probablemente menos impuestos. Esto es básicamente lo que ha prometido el nuevo canciller y lo que podríamos esperar si cumple su palabra. Conozco la escala del desafío que nos espera. Me acerco a esto con el mayor respeto y sé que no será fácil. El hecho de que el propio Friedrich Merz proceda del sector privado y la economía productiva son buenas noticias. Claro que, Houston, tenemos un problema. Estamos hablando de Alemania, de la CDU y de que necesitarán los votos de los socialdemócratas. Y
¿Por qué digo que todo esto es un problema? Pues básicamente porque fue la CDU la que montó todos los problemas a los que ahora se enfrenta Alemania, un país que lleva décadas siendo conocido por su inmovilismo y porque los socialdemócratas eran casi seguro un freno a muchos de los cambios anunciados. Además, los partidos contrarios a seguir apoyando activamente a Ucrania, AfD y Die Linke, han conseguido un montón de escaños en el Parlamento, un número suficiente como para establecer una minoría de bloqueo. Veremos qué ocurre, pero eso va a ser seguro otro dolor de cabeza. Así que entre los socialdemócratas, los tibios de la CDU y los bloqueos, quizás las cosas no cambien tanto. Pero, aunque no cambien tanto, parece claro que el rumbo político de Alemania va a cambiar, y con él probablemente el de toda la Unión Europea. ¿Nuestra percepción? Pues en principio pensamos que esta elección, independientemente de que vaya a promover un gobierno más o menos descafeinado, tiene que suponer buenas noticias para una Unión Europea que necesita urgentemente encontrar un nuevo rumbo político y económico. El nuevo canciller puede ser esa oportunidad. Así que, desde ese punto de vista, al menos creemos que Europa está hoy ligeramente mejor que ayer. Esa, amigos, es nuestra percepción sobre estos resultados electorales. Las cosas no cambiarán mucho, pero es probable que lo que cambie lo haga mejor. Así que, ¿será esta la oportunidad de empezar a construir una nueva Europa? ¿Supondrá la elección de Friedrich Merz un freno a las aspiraciones expansionistas de Vladimir Putin? ¿Estarán los alemanes decididos de una vez por todas a sumergirse en una nueva era de reconstrucción militar, independencia energética y apoyo a Ucrania? Pues todo esto es algo que solo el tiempo podrá decirnos. El problema: Alemania no ha sido precisamente un país famoso en los últimos años por ser capaz de tener liderazgo y enfrentarse a los problemas. Pero en fin, veremos si esta vez es diferente. En VisualPolitik seguiremos, como siempre, muy de cerca este tema. Pero por ahora, cuéntanos en los comentarios qué es lo que piensas tú. Y no olvides echarle un vistazo a Holafly si vas a viajar al extranjero y quieres aprovechar la promoción especial que tienen para toda la comunidad de VisualPolitik. Dicho esto, no olvides darle al botón de like si quieres echarnos una mano y, por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Un saludo y hasta pronto.